va a ser secado de sólidos, que viene a continuación. La siguiente, por favor. Muy bien. Los métodos son para poder eliminar esta humedad en el caso mecánico. Para el caso de sólidos, que conviene señalar que en secado de sólidos nosotros vamos a eliminar la mayor parte de humedad del sólido, ¿sí? Primero, tiene que ser un sólido que tiene un líquido en la estructura del sólido, y este se va a eliminar por distintos medios físicos, ¿no? Un mecánico, que podría ser a vacío, un térmico por congelamiento, como lo es la liofilización, ¿verdad? Y hay casos especiales para eliminar este líquido por evaporación, que sería radiofrecuencia, un horno de microondas, los materiales que son dieléctricos, ¿verdad? Al someterlos al paso de la corriente, generan calor, y esto pues elimina la humedad. O bien, por condiciones electromagnéticas, ¿sí? Más del 90% de los casos en la industria, la eliminación es del agua, es la humedad del agua. Por eso es importante la capa psicométrica aire, vapor de agua, ¿verdad? Para que tengamos idea, el proceso de secado consume del 10 al 25% de la energía en la industria de Estados Unidos y Europa. O sea, es un proceso de separación que requiere altos consumos de energía. Gracias. La siguiente. Bueno, los parámetros van a ser muchos. Esto les va a dar idea de la complejidad de secado. No lo mencioné, pero el libro de texto, si quieren tomar nota, sería el libro de texto es el CIDE, pero para este tema en especial recomendamos, o recomiendo yo en este caso, el Treibal capítulo 12, para que lo vayan estudiando y leyendo todo el capítulo 12 del Treibal, ¿sí? Bueno, los parámetros de secado. Cabe mencionar que los secadores pueden ser de calentamiento directo y calentamiento indirecto, ¿verdad? Directo va a ser convección, cuando una corriente de aire, pues de un gas que va a proporcionar energía y va a transportar la humedad, pasa sobre el todo. Y cuando es indirecto, cuando tenemos una pared sólida que proporciona la energía para que este material pueda hacer secar, ¿sí? Casos típicos: directo, un secador por aspersión; indirecto, un secador de tambor, por ejemplo. Y aquí estamos hablando del primer factor, energía, y como energía, calor. La transferencia de calor va a ser un parámetro que depende, para no cansarlos mucho, de todos estos subparámetros, ¿no? El mecanismo del sólido al líquido, del medio sólido, del medio, o sea, del gas, hacia el sólido seco, la conductividad térmica. La siguiente, por favor. ¿Sí? Continuamos. El calor latente del líquido, muy importante. El calor de hidratación, porque puede haber sólidos no ideales que cambian con la concentración, cambia el calor de hidratación. La presencia de electrolitos, que también retrasan el tiempo de eliminación del secado en nosotros. La atmósfera de secado, otro parámetro. Esto para los secadores directos. Fíjense, presión y temperatura del gas, composición de la atmósfera secante, es decir, la presión es una variable de la que depende la transferencia de masa, y la temperatura. Por eso la capta psicométrica la vamos a utilizar a presión constante y temperatura variable con composición variable. Por eso sus ejes van a ser temperatura, composición. La velocidad del gas secante sobre la superficie, la presión de vapor del líquido, el grado de saturación de la atmósfera secante. Naturalmente, mientras el aire tenga una humedad relativa o de saturación más baja, su fuerza impulsora aumenta para alcanzar el equilibrio, y entonces mejora los tiempos de secado. La siguiente. Propiedades del sistema sólido líquido.
Fíjense, en los directos tenemos el gas con el vapor. En el sólido tenemos el sólido y el líquido. El líquido se evapora y pasa a la fase transportadora, que sería el gas de secado. Entonces, este es un proceso que maneja, vamos a decir, tres fases. El sólido, el líquido, que es la humedad, y el gas con el vapor, que es la otra fase. Entonces, es muy complejo comparado con otros procesos que nada más es líquido-gas, por ejemplo. Aquí tenemos varias fases y en especial el sólido, por su estructura, su tamaño, forma de poro, por la presencia de electrolitos incluso, que tienen, o por humedad ligada, que podría ser moléculas de agua que están con un enlace coordinado, por ejemplo, dificultan mucho la predicción del comportamiento de secado para poder tener bases en un diseño de un secador. Aquí no tenemos así como ecuaciones generales. Todas las ecuaciones que se usan ya para un secador específico van a ser semiempíricas, ¿sí? Entonces, por eso van a notar esta gran cantidad de parámetros: espesor de la película, tensión interfacial, coeficiente de difusión, relación área-superficie, capilaridad en los poros. Incluso, ahorita que hablo de poros, si se presenta el flujo Knudsen, también va a afectar el proceso de secado. La siguiente. Ok, el gradiente de concentración naturalmente es muy importante para es parte de la fuerza impulsora, los materiales fibrosos dentro del sólido, ajá, el tamaño de la molécula, en este caso de la humedad de la molécula, no siempre es agua, podría ser metanol o etanol, presencia de impurezas en el sólido seco, todo eso influye. Uh-huh. Y tenemos las propiedades del sólido, otro gran grupo. Tamaño de partícula del sólido. Por ahí más adelante, cuando estemos con rotatorio, veremos que el tamaño de partícula va a ser función también del tiempo de residencia en el secador. Área efectiva del sólido. Área efectiva que presenta a la transferencia de masa. Tamaño de los poros, porque los poros van a, en el momento que, porque además tenemos, es un proceso simultáneo de transferencia de masa y calor, como vimos hace un momento con el parámetro de energía calorífica. Entonces, los poros, en el momento que se va secando, el tamaño y estructura de los poros van a cambiar y por ende la humedad interna del sólido, para que salga a la superficie y pueda ser eliminada por el gas, se va a dificultar. Pues, tamaños de poro, solubilidad en el líquido, el sólido en el líquido, endurecimiento de la superficie, como para cuando secamos jabón o un pastel que lo hacemos rápidamente, se forma una capa dura y esto hace que quede humedad ocluida en el sólido, aglomerado de las partículas, máximo contenido de humedad para su manejo y transporte. ¿Sí? Mecanismo de transporte. Obviamente, secado es un proceso difusional y difusional de todas las fases. Empezamos por la difusión del líquido. Si el sólido está por debajo de su punto de ebullición del líquido, entonces importa mucho la difusión del líquido. La difusión del vapor, cuando el líquido se evapora y va al gas. La difusión Knudsen que yo señalaba, que tiene que ver con la estructura del sólido y está influenciada por la temperatura. La diferencia de presión hidrostática en los poros, ¿no? Si tenemos un poro cilíndrico largo, vamos a tener una presión hidrostática que también va a influir. La siguiente, por favor. El tamaño del producto, características para el proceso de secado, el tamaño del producto, claro, va a haber especificaciones de nuestro cliente que va a querer el sólido con determinadas características, aparte de la humedad, ¿verdad? La estructura del sólido, el tamaño del producto, la porosidad. Los tiempos de secado pueden ser
en un campo global, manejando casi todos los procesos industriales, pueden ser los tiempos de secado de fracciones de segundo. Por ejemplo, el papel tisú o papel de baño, todo lo que es non-woven, sustratos no tejidos, tienen tiempo, por esa alta porosidad, tienen tiempos de secado muy bajos, o puede llevar hasta 5 meses, ¿verdad? Puede haber productos termosensibles que sea necesario, ¿verdad? Llevar un secado lento porque es a baja temperatura. Por ejemplo, en el caso de las maderas finas, ¿qué tal si la caoba le meto ahí 200 grados? Pues se va a agrietar, ¿verdad? Entonces, aquí esto es muy importante considerar. Capacidades de producción pueden ir desde 100 gramos, que da 0.1 kilos, hasta 100 toneladas por hora, por ejemplo, industria cementera. Uh-huh. Bien, la rapidez de producción va desde en una operación intermitente, desde los 200 metros por segundo, en el caso de ¿cómo se llama? Del papel tisú, ¿verdad? Entonces va a una velocidad increíble. Son las clásicas, son secadores de banda con tamboras de calentamiento para que pase rápidamente por la cámara de secado y el mismo tambor vaya enfriando más bien el papel para poder ser embolido. Las temperaturas de secado pueden ser desde el punto de visión triple, como lo es la liofilización, para medicamentos, para alimentos. Las presiones de operación van desde fracciones de milibares, porque también acuérdense que usamos vacío para secar, hasta 25 atmósferas. El calor se puede transferir por convección, esto es muy importante, por convección, conducción, radiación y por campos electromagnéticos. Esto es el mecanismo de los agentes separadores de la humedad. Bueno, vámonos ya, dejamos ahí el secado un poquito, lean el trailer, las primeras páginas donde habla de ello. No vamos a las consideraciones psicométricas. Dado que los secadores directos ocupan un amplio campo en el mercado, en la industria, pues estos van a requerir una corriente de gas acarreadora de la humedad, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener que estudiar gases húmedos. ¿Sí? La mayor parte de la industria utiliza aire para secar, ¿no? Entonces aire. Y la mayor parte de la humedad de los sólidos va a ser agua. Por eso la carta ciclométrica, aire, vapor de agua, va a ser la base para la mayor parte de los diseños de secadores. Y ahí tenemos lo que ustedes ya conocen, vamos a refrescarlos, las temperaturas de rocío, de saturación adiabática, de bulbo húmedo, la concentración de la humedad, ay, si puedo usar por lo menos aquí, la energía, que es la entalpía, si se ve mi puntero, maestra, no, ¿verdad? Maestra Juanita, ¿se ve el puntero de mi computadora como que para señalar? No, creo que no. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Me da mucho gusto que se pueda ver. Ok, entonces tenemos la temperatura, la concentración de la humedad, como humedad absoluta, humedad de saturación y humedad relativa. ¿Sí? Las temperaturas, vuelvo a repetir, es rocío, saturación adiabática y bulbo húmedo. Recuerden que saturación adiabática y bulbo húmedo gráficamente se traslapan estas curvas, casi líneas rectas, se traslapan, ¿sí? Y entonces, pues solamente vamos a tener una sola línea para aire, vapor de agua, nada más, ¿verdad? La razón ciclométrica es prácticamente el calor húmedo y entonces las dos ecuaciones, la de bulbo húmedo y la de saturación adiabática,
prácticamente se igualan. La energía, donde vamos a manejar entalpía y calor húmedo, el volumen, porque vamos a usar ventiladores, hay que medir eh, el caudal volumétrico, entonces vamos a trabajar el volumen húmedo, las líneas de bulbo húmedo y saturación adiabática con la nota que ya dije hace un momento. La siguiente, por favor. Bien, este es del capítulo 7 que seguramente ustedes lo vieron cuando estuvieron en contacto continuo, pero quiero ponerlo para que, pues, refrescar y recordar bien todas las correlaciones que tiene el sistema este, eh, de un gas húmedo, ¿verdad? Que es aire, vapor de agua, el clásico, a la presión de una atmósfera. Aquí están todas las correlaciones básicas que necesitamos para secar. Y podemos ver que está, por ejemplo, dos columnas, una con sistema internacional y otra con unidades inglesas. Y hay una tercera eh, que es la tarea que les voy a dejar, primera tarea, que me hagan una columna, una tercera columna, con todos los modelos, pero con unidades MKS. Uh-huh. Sería metro, kilogramo, este, litro, kilogramo, hora, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos primero M, A y MB son pesos moleculares. Por favor, tengan cuidado en sus cálculos el día del examen. El agua es 18.02. El aire seco del Polo Norte es de 28.97. No es 30, no es 29, es 28.97 kilos por kilomol. ¿Sí? Y sus equivalentes aquí, obviamente, es libra a libra, kilo a kilo, viene siendo lo mismo, ¿no? Bueno, después está Y. Y es la relación molar, igual que lo hicieron en absorción, una relación de moles, y le llamamos humedad molar, ¿sí? Y va a medir los kilos de agua, ¿verdad? Por kilo de aire seco, ¿sí? Kilos de agua por kilo de aire seco. Como estas correlaciones están a la presión de una atmósfera, entonces aquí en sistema internacional es 1.033 por la quinta y en sistema inglés es 14.6 o 69 más bien dicho, libras por pulgada cuadrada. Este signo que está aquí así en el libro, que es por ciento, significa libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Muy bien. Y recordamos que este cociente que está aquí nada más, ¿verdad? Que es quiero decir, la presión parcial entre la presión total menos la presión parcial del transferible, que es el agua, el vapor de agua, me va a representar la relación molar o la humedad molar. Cuando esta humedad molar la multiplicamos por la relación de pesos moleculares, arriba 1802 y en el denominador pues es aire, porque es agua contra aire, ¿verdad? Sería 2897, nos da este número, punto 622. No punto 6 ni punto 62, por favor, punto 622, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos aquí el volumen húmedo. El volumen húmedo el volumen húmedo ya está aquí interaccionando la ley de los gases. Ya están aquí dos constantes multiplicadas por la humedad y la temperatura en valor absoluto, en grados Kelvin, y me daría metros cúbicos, fíjense. Por eso se llama volumen húmedo, pero es un volumen específico en base seca. ¿Por qué? Porque el volumen es de todos, de todas los materiales, las sustancias en este caso. El volumen que ocupan las moléculas de aire y el volumen que ocupa el vapor de agua que está inmerso en el aire. Entonces, el volumen completo de los dos por kilogramo, pero no de completo, nada más por kilogramo de aire seco.
No vamos a dividir entre kilogramos de aire seco y kilogramos de, ¿cómo se llama? Y kilogramos de agua. Entonces, unidades metros cúbicos totales de gas por solo kilogramos de aire seco. El usar la base seca es muy importante porque facilita los balances de masa, igual que en absorción. En destilación, pues teníamos fracción mol, en absorción relaciones mol, y aquí vamos a trabajar también relaciones base seca. Pero ya era líquido gas y aquí va a ser, en el caso de la carta, va a ser el, el gas, pues, entre el aire seco, en base seca. Pero ya cuando estamos con el sólido, va a ser de nuevamente transferible el agua, ¿verdad? Entre nada más el sólido seco. Siempre vamos a usar base seca. Kilos de aire seco, kilos de sólido seco, como la forma más sencilla de realizar los balances. Muy bien. Y luego tenemos el calor húmedo, ¿verdad? Que es aquí bueno, en el sistema inglés y el sistema MKS es lo mismo, ¿no? Por el 1.8 de la temperatura y el 1.8 de la libra a kilo. Entonces es 0.24 el CP del aire más 0.45, que es el CP del vapor de agua, ¿sí? Porque en el aire el agua, el transferible, está en fase vapor. Cuando vayamos al sólido, el CP será de líquido y valdrá 1, pero en el aire va a valer 0.45. Y bueno, aquí están los calores latentes. Hemos de recordar que cuando vimos tres tablas de vapor de agua, en el caso del agua, las tablas de vapor están manejadas a una temperatura de referencia de 0 Celsius o 32 grados Fahrenheit, ¿no? Y el calor latente a esta T de referencia para los balances entálpicos, pues va a ser bueno, en joules o en kilojoules, 2502, y en sistema inglés va a ser 1075.8. Si dividimos esto entre 1.8, nos va a dar kilocalorías por kilogramo, que es la tarea que van a convertir todo en la tercera columna. Y finalmente aquí está la entalpía. La entalpía de una mezcla gas-vapor, como aprendimos en el curso anterior, es la entalpía del gas con su vapor como calor sensible, más la entalpía como calor latente que tiene el vapor en el aire. La suma de estas dos energías, la sensible y la de cambio de fase, me da la total del sistema aire, vapor de agua. ¿Sí? Aquí están las unidades en joules y acá están las unidades del CP, que serían el CP, como en este caso CS, serían BTUs por libra de aire seco, libra masa, desde luego no libra fuerza, libra masa por grado Fahrenheit. Y por esta razón, la entalpía nos va a quedar en la columna del sistema inglés, que serían BTUs de la mezcla total, pero por cada libra de aire seco. ¿Sí? La energía es toda, la de todo el sistema, pero se reporta nada más por unidad base seca, por aire seco. Igual que el caso del CS, igual que el caso de BH. ¿Sí? Y en la parte inferior, déjenme ver, creo que ahí termina todo. Esta tabla la pueden encontrar en el Traival, trae más datos para que la quieran revisar. Okay. La siguiente, gracias, Gonzalo. Y bueno, ¿cuántas cartas hay? Pues hay muchas cartas, ¿verdad? Que depende mucho del intervalo, de la ventana de procesamiento donde vamos a manejar humedad y temperatura. Y dependen también del sistema. Aire, vapor de agua sería una carta. Dióxido de carbono, tetrahidrofurano, sería otra carta. El gas inerte y el transferible, el vapor, ¿no? Entonces, hay cartas dependiendo del sistema, dependiendo de las presiones de operación,
de la presión de operaciones y del marco de referencia donde queremos operar la carta. ¿Sí? Tiene dos presentaciones básicamente. Hay una tercera que maneja la humedad en libras mol, ¿verdad? El FOUS trabaja esa carta psicométrica molar. Nosotros prácticos vamos más bien a usar cartas psicométricas donde la concentración la vamos a trabajar en masa, en relación masa. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una, ¿verdad? Esta carta donde vamos a manejar humedad de saturación. Bueno, ya hasta aquí está bien, Mati. Esta vamos a manejar, fíjense, en humedad relativa. Esta carta es para trabajar el equilibrio en fracciones de humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Pues la humedad relativa es la razón de las fracciones mol. La fracción mol que ocupa el vapor de agua en la mezcla operativa contra la fracción mol, es decir, como si tuviera el sistema en equilibrio, ¿sí? Completamente saturado. Y de ahí viene el 100% de saturación. Esta curva que vemos aquí se obtiene la humedad en relación masa, o sea, llamada humedad absoluta, en este tema, se obtiene precisamente cuando la presión parcial es igual a la presión de vapor, que es la presión de equilibrio de un líquido, ¿no? Este es el sistema, esta es mi curva de equilibrio. Y como está saturado, le vamos a llamar 100% de saturación. Y esta curva lo que hace es dividir fracciones mol. Como la fracción mol es una razón de presiones parciales por ley de gases, por Dalton, entonces la presión total se anula tanto en el sistema operativo como en el sistema en equilibrio y nos queda simplemente una razón de presión, ¿verdad? La presión de vapor, la presión parcial del gas real contra la presión parcial de equilibrio, que es la presión de vapor en estado de equilibrio del sistema, a las condiciones de presión y temperatura. Vuelvo a reiterar que las tablas de las tres variables de G, presión, temperatura y composición, en procesos de separación, la presión se considera constante. ¿Sí? Y nada más vamos a variar temperatura y humedad. Y justo este va a ser la concentración, o sea, la humedad absoluta, y este eje va a ser la temperatura, que por cierto aquí no se alcanza a ver. Déjenme ver si puedo quitar esto. Ahí está. Uy, es que cuando uso el puntero aparece. Bueno, muy bien. Entonces, esta es mi curva de 100% que se obtiene calculando la humedad absoluta este, en estado de equilibrio, cuando la presión parcial es igual a la presión de vapor. Y aquí están los valores, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, aquí, si yo bajo esta línea hasta acá, voy a leer en el eje de las X la temperatura y van a ser 30 grados. Los 30 grados será esta línea y llega al equilibrio. Entonces aquí a 30 grados calculo la presión, bueno, ven las tablas la presión de vapor y con eso calculo la humedad absoluta, con el punto 622. Y así me voy para cada temperatura y obtengo esta curva. Todas las demás curvas son derivadas de la primera. Es decir, por ejemplo, la de 50% sería esto. Ahí la presión real, porque ya estoy fuera del equilibrio, sería el 50% de la presión de vapor. ¿Verdad? La divido entre la presión de vapor por punto 622 y le resto a la presión total esta presión parcial para tener nada más la de inerte y ya tengo entonces la concentración. ¿Sí? Tienen que usar las tablas que están en la que vi hace un momento, las expresiones o recordarlas, repasarlas por favor muy bien, porque a veces hay valores en secadores que son a alta temperatura que no aparece en la carta y van a tener que hacer el cálculo analítico. Por eso les puse esa tabla de las correlaciones.
para que lo puedan hacer analítico en un caso. Bueno, una carta psicométrica ya sabemos que maneja la concentración con la temperatura y las fracciones, ¿verdad? De saturación, en este caso, en términos de fracción mol, es decir, en humedad relativa. Y ahí tenemos los porcentajes. Vemos también unas líneas inclinadas que representan el fenómeno de bulbo húmedo, ¿sí? Que para este caso, para el vapor de agua, también sería el fenómeno de el contacto simultáneo de agua líquida con aire en una cámara aislada, adiabática. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de secadores adiabáticos, esta línea va a ser un secador adiabático, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo esta de ¿qué? 35 grados, por aquí entra el aire, pero antes el aire yo lo calenté, por acá lo caliento, lo llevo al secador adiabático y adentro del secador la humedad va aumentando en el gas, ¿sí? Pero la temperatura del gas, como dice la ley de enfriamiento adiabático, va disminuyendo, ¿no? Y ahí va el secador rotatorio. Si fuera un secador rotatorio ideal de una longitud Z infinita, podría alcanzar por ese tiempo de residencia tan grande, podría alcanzar el valor de saturación, ¿verdad? Entonces, un secador adiabático, primero, inicia en el desequilibrio y llega cercanamente al equilibrio. La razón entre la temperatura de salida del secador y el valor de equilibrio, ¿verdad? Es un approach como lo hacen como lo hicieron ustedes en torres de enfriamiento. Y al igual, la mayor parte de los secadores trabajan entre 1 y 5 grados Celsius, los más eficientes, para entregar aire húmedo y eliminar la mayor parte de la humedad. La que sigue, señorita. La que sigue va a ser otra carta psicométrica, también de una relativa, pero tiene por ahí unas líneas interesantes. Ahorita que me ayude el maestra Juanita. Sí, la siguiente, sí, maestra, por favor. Ahí está. Miren, aquí ya me ayudan más los colorcitos. También es otra carta psicométrica en humedad relativa, pero trae adicional, adicionalmente el cálculo ya de las entalpías de saturación que se manejan en estos sellos. ¿Sí? Ahí. La anterior, sí, maestra, por favor. Ahí está. Miren, vamos a ubicarnos aquí de manera concreta, igual, en el eje de las ordenadas, humedad absoluta, en el eje de la X, temperatura. Si estoy en este punto, estoy en desequilibrio, ¿están de acuerdo? Entonces estoy en una curva que aquí dice moradita, ¿verdad? En púrpura, que es la humedad relativa, ¿sí? Esta es una línea de humedad relativa. Entonces, este sería coincidentemente su valor. Si ese punto no toca una línea trazada de humedad relativa, tendremos que interpolar, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el valor de la entalpía, tomo una línea de estas que son isentálpicas, igual que adiabáticas, ¿verdad? Tomo la línea y puedo leer el valor de la entalpía. Si yo aquí este gas lo sigo enfriando en esta línea en color amarillo y llego al estado de saturación, el vapor va a condensar. Entonces, esa temperatura sería la temperatura de rocío. Tomen en cuenta esto, error muy común de ustedes. Esta es una temperatura de rocío, en tanto que esta es una temperatura de saturación adiabática o de bulbo húmedo. ¿Sí? Entonces, son diferentes. Aparte tenemos las líneas azules, blue, que son el volumen específico. Entonces aquí
leemos entalpía, volumen específico, T de bulbo húmedo, las verdes, o de saturación adiabática, las moraditas que serían la humedad relativa. ¿Sí? Entonces esta sería la forma en que haríamos lecturas. Ah, y la línea roja, que es una isoterma, ¿verdad? Es temperatura constante, ¿verdad? La temperatura constante cruza muchas humedades relativas y obviamente varias humedades de saturación. No olviden pues que té de rocío y té de bulbo húmedo y saturación adiabática son diferentes, ¿de acuerdo? Vean ustedes, aquí puede haber una distancia muy corta, muy larga, porque si yo este punto lo traslado acá, entonces entre té de rocío y té de bulbo húmedo o saturación adiabática, casi no va a haber diferencia, mientras más cerca esté del equilibrio. Pero como este punto está muy lejos del equilibrio, entonces tenemos una marcada diferencia entre estas dos temperaturas. Observamos que la T de rocío es a qué? A humedad constante, porque solo hasta que llega al equilibrio empieza a condensar y cambia la humedad del gas. Por lo tanto, si a mí me dan T de rocío, automáticamente, ¿qué me están dando? Me están dando la humedad absoluta. ¿Ok? Gracias, maestra Cuenta. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esta es otra carta psicométrica que tiene el Traiban. Observen ustedes que estas líneas están con una pendiente muy elevada, ¿verdad? Así como la pandemia en Europa, ¿no? Tienen una pendiente muy elevada. Estas son las que trabajan un por ciento de saturación. El por ciento de saturación no es una relación entre molar, ¿verdad? Entre fracción mol saturada y fracción mol operativa o en desequilibrio y fracción mol saturada. En este caso es una relación de humedades absolutas, o sea, es una relación en masa totalmente. ¿Sí? Sería Y' del gas real entre Y' del gas. ¿Sí? Entonces, por eso es diferente. Pero noten ustedes, por ahí me apagaron un teléfono. ¿Mañana? ¿Qué mañana? Me apagan por favor un micrófono. Entonces vean ustedes que es todas las líneas, tanto las relativas como las de saturación, se van uniendo al final de tal manera que entre las cartas con humedad relativa y humedad de saturación apenas es perceptible la diferencia en una lectura cuando las temperaturas están abajo de 40 grados. Casi da lo mismo, la misma saturación, el valor de saturación adiabática es igual al valor de la. ¿Sí? La siguiente. Y aquí la tenemos, la anterior fue hasta 130 grados Celsius en MKS. Y esta carta, perdón, en sistema internacional. Y esta carta es en sistema inglés, hasta 260 grados Fahrenheit. Ustedes podrán notar que la ventaja de las cartas de Tribal es de que podemos hacer lecturas con gases muy calientes, hasta casi 130 grados. En cambio, la del Oconitojo, que fue la primera que presenté, pues llega nada más hasta como por 80 a 90 grados Celsius. Estas, ven, los secadores adiabáticos, yo puedo leerlos hasta acá. ¿Sí? Si la temperatura no fueran 260, la del gas de entrada, que fueran 280 grados, ustedes tienen que hacer ese cálculo analítico en el secador adiabático con la línea de enfriamiento adiabático que se requiere en el programa. ¿Sí? Tribal aparte no trabaja la entalpía en esta zona, sino la trabaja en otra. La maneja para entalpías bajas, se lee de este lado, para entalpías altas, se lee de este otro lado. En este caso, BTU por libra sería el valor. ¿Sí? Ok, entonces
y ya pues prácticamente todavía tenemos de 4, todavía tengo tiempo, qué bueno, pero creo que estoy a un poquito abusando de la maestra Juanita porque me está apoyando en esta clase. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar este ejemplo y me van a recordar sus valores, ¿sí? Todos tienen la carta psicométrica, ya tienen el trabajo, eh, ¿tienen carta psicométrica a la mano? Yo no, profesora. Aquí. Vamos a trabajar la del tema, ¿sí? Fíjense. Bueno, podría ser también la otra, ¿no? Hay que hacer conversiones simplemente, de relativa a saturación. Vamos a ver cómo viene el problema, que ya nos da indicio cuál es la carta que nos conviene. Una muestra de aire, que lo llamamos B, el inerte gaseoso, con vapor de agua, el transferible, que lo llamamos A, tiene una temperatura de bulbo seco de 55. Las temperaturas de bulbo seco eran esas líneas rojas, ¿verdad? Paralelas al eje de la Y. Y una humedad absoluta de 0.030 kilos de agua por kilo de aire seco a la presión de una atmósfera, tal y como tenemos la muestra psicométrica. Y hay que tabular sus características, ¿sí? ¿Verdad? A lo mejor este gas define de 55 grados, que fuera un gas de entrada a un secador. Entonces hay que ver las características que tiene la gas. Entonces, por favor, en este tiempecito que tenemos para practicar, vayan ubicando este punto en la carta psicométrica. 55 Celsius sería la penúltima carta que mostré. Puede ser también las otras, porque aquí no me está dando saturación, me está dando directamente la humedad absoluta, ¿sí? Fíjense ustedes. Y vamos a hacer esta determinación. 55 grados Celsius con 0.030. Y me van a dar, muchachos, las dos humedades, la humedad relativa y la humedad de saturación aproximada, leída en su carta psicométrica. Por ejemplo, aquí la mesa cuenta habían puesto esta. Si tomamos 55, bueno, yo no puedo puntear, pero fíjese, tomamos 55 y vemos 0.030. 0.030 serían 30 gramos de vapor de agua por cada kilo de aire seco, o 0.030 kilos de vapor de agua por kilo de aire seco. A ver, ubiquen ese punto, jóvenes. Ubíquenlo, por favor. Y me dicen qué humedad relativa, entre qué humedades relativas, sería mucha casualidad que diera exactamente una humedad relativa, pero puede ser, o puede quedar muy cercano. ¿Qué humedad relativa? Creo que era de 30% más o menos la humedad relativa. Exacto, pues anda por ahí de 30%. Bien, ahora vámonos a la otra carta, a la carta de saturación adiabática, la del Treibal. ¿Y cuánto leen? Ahora no de humedad relativa, por ciento de humedad relativa, sino por ciento de saturación. Exacto, en esta leemos, tienen que fijarse muy bien cómo están las divisiones, para no equivocarse. El día del examen trae cuadras, colores, lápiz bien afilado. Ajá. Entonces son 50 con 30. Ahí ya la maestra me está haciendo a favor. Muchas gracias, maestra. ¿Ah? 50 con 30, ahí están. Y nos queda entre dos líneas, ¿verdad? Quedaría entre la línea de 40, a ver, 50 con 30. Es 55, maestra. De hecho, creo que igual queda en la de 30%. Ah, es 55. Queda, a ver, vamos a darle un poquito de más. Queda más cerca esta
Ujú. ¿Eh? ¿Se va a ir ahorita el doctor? ¿A qué hora? Entonces ya ¿A qué hora te dio tenemos cita? las dos humedades, ¿verdad? La relativa y la de saturación. Vámonos al problema para ver qué otro parámetro vamos a Sí, nos queda determinar. cerca. Ajá. No, solo puse a dejar. No, Ah, Vamos a tenemos echarle un link. los Dice resultados que está mal presentado un segundo. es 29.6 para la relativa y Que lo 26.1 primero dice para que la si tengo saturación. tiempo, a lo ¿Eh? tampoco sirve. Eso es lo que debimos haber Si se visto, nos ¿no? echó otro tiempo, tampoco sirve. Aproximadamente. Estos valores, cabe señalar, son analíticos. ¿Sí? Por eso tienen Después hasta lo punto música. decimal, porque naturalmente va a ser difícil. Bueno, vámonos a la T de Rocío, ¿sí? Y le T dije, de ¿me puedes Rocío, revisar? y vamos a trabajar. Sí, pero ¿Qué vamos media a así como determinar? bajó. T de Rocío, volumen húmedo, S, Y digo, no, pues creo que y también, mejor bien. entonces vámonos a T de Rocío, ¿sí? Ujú. Ujú. Vámonos a ver, léanse, ya tienen el punto, ¿verdad? Ya sabemos que Las veces que no 55 con puedo, 30, ahorita ya voy a salir. con 30 de humedad nos vamos a humedad constante para llegar a la T de Rocío, Pero le puse todo eh, mucho. van a leer la temperatura. Maestra, ¿sí me podría poner en la carta de humedad relativa? Expliqué todo. A ver, ustedes ya lo están haciendo, Ah, sí duele, jóvenes. pero quiero tomar más fuerte, sí. ¿Qué T de No, ya Rocío no puedo tendrán? aguantar. Aquí, acá abajo me duele. Tenfebrax. ¿Eh? Dice que sí. Cuando hace tanto. Ya está bien, entonces. Sí, ¿qué T de Rocío? Maestra, nos podría poner la carta, por favor? Ya mañana vamos. Sí, Da una T de Rocío de hoy 31. la pasamos a 3 de la De escuela. 31, ¿verdad? Aquí está el resultado de 31.5, que es la que se puede calcular con las constantes de Antoine, ¿verdad? Para tener Pasamos una escuela. la presión de la temperatura, ¿verdad? Me pregunto, Ah, no sé, explica las otras 31.5. cuatro. ¿Quién? Volumen 3 y cuarto es número. la cita. Váyanse, por favor, ahora a De las que lo más correlaciones. raro que pueda, porque es un dolor que no. Bueno, estábamos aquí, ya la maestra cuenta nos hizo la de 30, entonces 30, Dice, 30, sí entiendo, dice, pero lo más y cercano que la pueda. humedad, y 55, que la habíamos 40, ay, No está escalofrío, ¿no? no se alcanza a ver. Yo no la puedo ver porque interfiere acá en mi máquina, ¿sí? Bueno, entonces, este, pues aquí podemos leer, la verdad, 30, sí puedo alcanzar la leerla, 30, 30, 30, hasta que llega, ¿verdad? 30, aquí, y esta sería la temperatura de Rocío, a 0.030, está acá arriba, ¿verdad? 30, 30, 30, ok, queda aquí, ¿verdad? Queda aquí efectivamente, es 31.6, 31.7. Y ya finalmente van a calcular el volumen húmedo. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a ver, ustedes ya tienen ahí la, 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 las correlaciones. El volumen húmedo, vamos a sustituir la humedad absoluta y vamos a sustituir la temperatura. Nada más hacemos operaciones y obtenemos el volumen húmedo. ¿Qué cosa es importante del volumen húmedo? El volumen húmedo es aproximadamente 1000 veces más pequeño, que, como es un gas, que un líquido. Por ejemplo, 1 metro cúbico de agua, ¿cuánto pesa?
Un metro cúbico de agua, muchachos, ¿cuánto pesa? 1000 kilos. 1000 kilos, ¿verdad? Entonces, un metro cúbico de aire es 1000 veces menos. ¿Pesa qué? 1 kilo. Pues cuando hacen sus cálculos y calculan un volumen húmedo y que les saliera 18 en metros cúbicos por kilogramo, está mal, porque la cantidad debe de ir en derredor de la unidad. Si es muy alta la temperatura o muy alta la humedad, a lo mejor sale 0.98 hasta 1.2. Si es baja la humedad, 0.88, 0.86. Va a estar variando. Pero todo en derredor de 1, porque los gases son 1000 veces orden. Es un orden dimensional, 1000 veces menos pesados que los líquidos. ¿Sí? Claro que de líquidos a líquidos. Bueno, entonces, con esto ya quedaría, voy a abrir mi presentación para ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué vamos a dejar de tarea? Permítanme. Una muestra de... Ok, de acuerdo. Están leyendo ustedes, ¿verdad? Que después de ver las características de volumen húmedo calculados con su ecuación, de la entalpía de ese gas que tiene 30 gramos de vapor de agua por kilo de aire seco, les puse un calculito aparte. Les dije, imagínense que tienen 100 kilos por hora, me parece que es. A ver, déjenme checar, como dice ahí abajo. 100 metros cúbicos por hora a 110 grados Fahrenheit. 100 metros cúbicos por hora a 110 grados Fahrenheit. ¿Sí? Es un gas caliente. Entonces, hay que calcular el calor suministrado para alcanzar esa temperatura. Es como si dijéramos, tenía 55 y lo vamos a calentar hasta 110 en un intercambiador de calor indirecto. Por lo tanto, la humedad es constante a la entrada y a la salida. Siguen siendo 30 gramos. Entonces hay que calcular el calor. Entonces el calor suministrado, ¿se acuerdan que es Q igual a qué? MCP delta T. Cuando la humedad es constante. Cuando la humedad no es constante, entonces Q es igual a M delta H, no delta T. Dos entalpías, entalpía de entrada menos entalpía de salida. Cuando la humedad es constante, como el calor sensible y el calor latente intervienen la Y' y la Y' es constante, se va a anular y nos queda nada más puro calor sensible, pura temperatura. ¿Sí? Entonces, ustedes verán en un cálculo que usar una delta de temperatura para una carga térmica o una delta de entalpía. Si varía la humedad, es delta de entalpía. Pero si la humedad es constante, es delta de temperatura, que sería ES CS por delta T. 110 menos 55. ¿Sí? Entonces, hay que hacer esos cálculos y pues pedirles que esa tarea la van a mandar, mañana tiene que estar esa tarea, la tabla de correlaciones, la tercera columna, si quieren nomás reporten la pura tercera columna de todas las correlaciones o valores numéricos de lambda, por ejemplo, en unidades metro kilogramo hora. ¿Sí? Kilocaloría. Metro, kilogramo, hora, kilocaloría. Eso es lo que vamos a manejar. Aunque digo MKS, no es en segundos, la vamos a manejar MKH. ¿No? Metro, kilogramo, hora, energía en calorías. Y la segunda parte de la tarea, ¿verdad? Que es que van a tomar su carta psicométrica y quiero ver los trazos, cómo entraron con T, con Y, cómo leyeron T de rocío, cómo leen la temperatura de saturación adiabática,
o temperatura de bulbo húmedo, leen todas sus temperaturas y ya pueden entonces reportar todos los valores, no los que están en la presentación, los que ustedes originalmente van a encontrar y a leer en la carta psicométrica. Adicionalmente, el cálculo de la cantidad de energía de este aire de secado. Y ya después vamos a usar la carta psicométrica para colocar un secador adiabático que va a quedar traslapado con una línea de saturación adiabática. O un secador no adiabático que va a presentar una pendiente diferente de la de saturación adiabática. Así ustedes podrán saber cuando toman su carta y dibujan entrada y salida del secador. Si la entrada, esa línea recta de entrada y salida del secador se empalma o es paralela a una línea diabática, el secador es adiabático. Si la línea queda cruzada, corta una línea diabática, entonces es un secador no adiabático. Y los cálculos van a ser diferentes para el manejo de balance de calor. Dejamos unos minutos para las dudas. Ahora sí, vamos a la asesoría, ¿no? Ya las dudas personales. Yo sí tengo una pregunta, profesora. Claro, adelante. ¿Podría repetir eso último de las líneas para saber si es un secador adiabático o no, por favor? Claro. Tomen en sus manos una carta psicométrica. Ahí está viendo una línea. Ahora vea las líneas de saturación adiabática. ¿Sí? Por ejemplo, vea la línea de saturación adiabática de 30 Celsius. ¿Cómo lo van a hacer? En el eje de las X tomamos 30, no, saturación, nos vamos a la curva de equilibrio, la de 100% de saturación, con 30 hasta la de 100% de saturación, y ahí vamos a pender una línea inclinada de saturación adiabática. ¿Ya la ubicó? La de 30. ¿Ya la ubicó? La línea de saturación de 30. Sí, listo. ¿Sí? Ya está. Bueno. Vamos a imaginar, fíjense, todos podemos hacer el ejercicio. En esa línea de 30 grados, vamos a imaginar que el secador va a entregar aire, obviamente insaturado. Entonces, vamos a poner otra temperatura, digamos, por el approach, ¿no? 3 grados. Si es 30, 27 grados. Ahora localizamos un punto ahí a 27 grados, por favor. 27 grados. ¿Qué humedad tiene el aire de salida de ese secador adiabático si el aire sale a 30 grados? ¿Cuánto da la humedad de salida? ¿Sí? Estaríamos aquí, ya me ayudó la maestra. Estamos aquí en 30, pero les dije, mire, perdón, vamos para que está muy chiquita la carta. Vamos a quitarle 5 grados, ¿sí? 30, 25. El gas sale a 25 Celsius, ¿sí? Si es 30 y sale a 25, discúlpenme, 35, tiene que salir más caliente, naturalmente, porque el aire cuando se va saturando se va enfriando, entonces si está insaturado sale más caliente. 35, entonces yo me iría a 35, ajá, voy y me detengo en el secador adiabático, que es esta línea, y leo la humedad. ¿Qué humedad tiene? A ver, todos me dan ese valor, por favor. Todos hagan el ejercicio, igual que con su compañero.
¿Qué humedad les da? A 25 grados, ese secador adiabático. Salida del aire, 25 grados. Así. Ahí ya la maestra ya lo está marcando. ¿Se dan cuenta? Ahí está el secador adiabático. ¿Ok? Tiene 35 Celsius de temperatura de salida y tiene una humedad de 0.0, hasta donde yo alcanzo a leer, 26, ¿no? ¿Leen 0.026, jóvenes? Ya la maestra lo está haciendo. Muchas gracias, maestra. Ahora Entre vamos a... 0.26 y 0.27. Bueno, ok, aquí, de acuerdo. Lápiz bien afilado. Aquí lo estamos haciendo sobre la máquina, sobre esta carta pequeñita, ¿no? Ahora, vamos a considerar que el aire entró a 70 Celsius. Me voy con la diabática, me voy hasta 70 grados Celsius. El aire entró al secador, se calentó el aire ambiente hasta 70 grados Celsius. Y entonces, ahí estoy en 70 grados Celsius. Y en 70 grados Celsius, la humedad es algo así como 0.0, ¿qué será? 15, ¿no? Una cosa así, ¿no? 10 gramos y medio. Y ya tiene usted 2 puntos. Que me preguntaba, si me dan su nombre para irlos reconociendo, ¿quién me preguntó? Mauricio Alexis, profesora. Mauricio. Entonces, Mauricio me preguntó, a ver, ¿cómo está eso del secador adiabático? Ahí está el secador adiabático, su temperatura y humedad de entrada y su temperatura y humedad de salida. Vean, es una línea que está exactamente sobre una línea adiabática de 30. Es un secador adiabático. Pero ¿qué tal que si yo les dijera la temperatura y humedad de salida del secador es, vamos a decir, eh, voy a dejar constante la humedad, 26, pero la temperatura que fueran, vamos a decir, voy a ponerlo un poquito más acá, 40 grados Celsius. Y entonces trazaríamos otra línea. Vamos a unir el punto 40 Celsius con 26, 40 Celsius con 26, con el punto 1 que es la entrada. Y entonces ese es un secador no adiabático, porque es una línea que tiene una pendiente diferente de la anterior. Igual podría ser otro valor de temperatura de entrada, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que no es, si unimos un punto, el mismo punto 1, pero con 40 grados Celsius y 26 de humedad. Y si lo pusiéramos de otro color, veríamos que ese secador, ¿verdad? No es un secador adiabático, porque es una línea recta. La voy a correr yo aquí, miren. Sería una línea recta que une este punto con el de 40. Déjenme ver primero 40, 40, 40. Aquí está 40. Estoy aquí, ¿ven? Uno, este punto que tiene 26 de humedad, pero 40 Celsius, con este punto, y me va a dar una línea que tiene una pendiente diferente a una línea de saturación adiabática. No sé, Rodrigo, si ya quedó claro ahora sí para los demás cuándo es un secador adiabático y cuándo no lo es. Se puede observar en una carta psicométrica. Igual el punto de entrada pudo haber sido aquí, miren. Ahí está, gracias, maestro. Si yo me dan los datos del examen, me dan esta condición de salida
y esta condición de entrada yo la dibujo y se separa el secador del secador adiabático, esta línea amarilla es un secador no adiabático. ¿Sí? Vean, de aquí a acá es una trayectoria diferente que de aquí, ¿verdad? Hasta acá. ¿Dudas para entender en la carta psicrométrica el trazo de un secador adiabático? ¿Jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas de trazo de un secador adiabático en una carta psicrométrica? Si alguien me contesta para saber si se está entendiendo. No, maestra. Perfecto. Muy bien. Fíjense ustedes, voy a aprovechar este diagrama, ¿no? Aquí me pudieron haber dado la humedad y la temperatura, como decíamos, 40 y 26. Pero ¿qué tal que me dicen 40 con una T de rocío de 28.5? ¿Ven? Entonces me voy a 28.5, me detengo en la temperatura y ya encontré el punto, ¿verdad? No siempre me van a dar la humedad absoluta. Me pueden dar té de rocío o me pueden dar té de rocío y té de saturación adiabática. Entonces, esta es mi línea de rocío, ajá, y luego aquí, ¿qué tal? Aquí me tendrían que dar esta adiabática, que andaría más o menos por los 31.5. Uh-huh. Entonces, este punto de desequilibrio lo podemos manejar. Es más, aquí me podían dar 60% de humedad relativa y que y 31.5 de té de rocío. Es un punto donde convergen cualquiera de los parámetros, ¿no? Acuérdense, como esto es segunda dimensión, vamos a necesitar siempre dos datos para ubicar un punto de un problema, ¿sí? Claro, si me dan té de rocío, pues me dan automáticamente la humedad, pero mientras no me den la temperatura, queda indefinido ese punto, ¿sí? O cualquier otro parámetro. En este caso, si me dan, por ejemplo, en este punto, esta es la T de rocío, esta es la humedad relativa, automáticamente que puedo conocer la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Que sería este valor. A ver, aquí ya estamos manejando las propiedades de este gas y manejando cómo es un secador adiabático y uno no adiabático. Reitero, este punto del no adiabático no tiene que quedar sobre una línea adiabática, ¿eh? Pudo haber estado acá o acá. Si está aquí, cruzaríamos de aquí hasta acá. Una línea no adiabática que corta una adiabática. Preguntas, dudas, por favor. Ninguna, profesora. ¿Ninguna? Bueno, maestra, yo sí tengo una duda. De la primera tarea que pidió, ¿me puede repetir qué fue? Es lo que está aquí en lo que está aquí, en su presentación. Bueno, permíteme. Bueno, sí. Ay, Wendy, me llama en 20 minutos, estoy en una clase. Bueno, favorcito, vale. Sí. Mil disculpas. Eh, sí, entonces, la tarea 1 es hacer la carta de correlaciones que es la tabla que trae el Trayvon, que está en la presentación, de todas las correlaciones que dan las propiedades de una mezcla gas-vapor en unidades metro, kilogramo, kilocaloría, hora, si fuera el caso. ¿De acuerdo? ¿Y quedó claro? Hay que hacer
es una tarea de cambio de unidades, porque es común, por ejemplo, cuando les ponemos un problema, les damos, por ejemplo, un flujo en sistema inglés y un calor latente en internacional y en MKS el CP, o sea, tenemos que aprender a convertir las unidades para los parámetros de la carta psicométrica. Ese es el espíritu de la tarea. Que tengan a la mano sus factores de conversión, que se familiaricen con el orden de las cifras cuando es, por ejemplo, ¿qué es más grande, una BTU o una kilocaloría? La C. ¿Qué es más grande? Bueno, la energía es absoluta, ¿no? Pero en cantidad, ¿qué es más grande, una BTU o una kilocaloría? A ver. Una BTU, profesora. No, la BTU es más pequeña, por eso da cifras más grandes. Bueno, a lo mejor usted lo tomó por ahí. El valor numérico en BTU siempre va a ser más grande, como lo estamos viendo ahí. A ver, divídame 1075.8 BTUs por libra, lo vamos a dividir entre 1.8, porque es el factor de conversión entre las libras y los BTUs a kilocalorías por kilogramo. A ver, divídalo entre 1.8. Y les va a dar 590, ¿90 y cuántos? 97.66. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, si vamos de BTU a joules, pues los joules todavía son más pequeñitos, por lo tanto, el valor numérico es bastante más grande, ¿no? 2.5 millones de joules viene siendo apenas 500 kilocalorías por kilogramo, ¿verdad? Esa es la idea, que ustedes tengan las cifras, las sepan manejar, para que no cometan errores el día de su examen. Y si aparece una cifra rara, regresarse al cálculo, porque seguramente estuvo mal. Entonces, esto que amablemente me puso la maestra Juanita, es la tarea número 1, cambio de unidades de las relaciones psicométricas para el sistema aire, vapor de agua a una atmósfera. ¿En qué unidades? Metro, kilogramo, kilocaloría. ¿Sí? Metro, kilogramo, kilocaloría. ¿Sí quedó clara la tarea, jóvenes? Rodrigo, ¿quedó clara la tarea? Sí, profesora. Bueno, espero que para los demás esté bien. Y la otra tarea es terminar el problema con la carga térmica de esos 100 metros cúbicos por hora de aire. Muy bien, creo que si no tienen más preguntas, creo que ya sería todo por mi parte. Si alguien quiere alguna otra asesoría, es el momento, por favor. Mañana tiene que estar esta tarea ya, ¿eh? Profesora, buenas tardes. Disculpe, tuve que salir rapidísimo a mover mi carro y no escuché la otra tarea que dejó. ¿Sería tan amable de repetírmela, por favor? La otra tarea es la última diapositiva, diapositiva de la presentación que les envié. Hay que realizar los cálculos y presentar la carta psicométrica con sus lecturas. Porque aquí está, miren, esta es la tarea que tienen que hacer. Ahí están ya los resultados de manera analítica. Yo quiero que me entreguen la carta psicométrica, ¿verdad? De los valores que puedan ser en gráficos. Y el cálculo del calor requerido para calentar 100 metros cúbicos por hora
de 110, de 55 a 110 grados Celsius. De 55 a 110 grados Celsius. Ok, esa es la segunda tarea. La primera tarea es lo de la tabla, ¿no? Completarla con el... Toda, ok. hacer todas las conversiones. Y Para métodos el MKS, ¿no? MKH. en este caso sería MKH kilocaloría. ¿Sí? Okay. Creo que no manejamos el tiempo en la tabla, así que sería metros, kilogramos, kilocalorías. ¿Sí? Ok. Problemita. Okay, Me hacen todos los cálculos. Con lo que leyeron en la carta, me calculan BH, calculan CS, calculan entalpía. Calculan QS y la calculan de las dos maneras, con entalpías, para que me calculen entalpías, por favor. En MKS, en MK kilocaloría, con entalpías y con temperatura, ¿no? Así como está la ecuación, los dos cálculos. Quiero ver el valor numérico de las entalpías, quiero ver las gráficas con las líneas en sus trazos. ¿Sí? Ok, ¿De se todas lo las gráficas? ¿Perdón? Usando todas las gráficas que nos dio aquí en la parte 1. Esa es una buena pregunta. Podemos tomar una, si quieren, tomamos tomen por favor tomen la del Treival, la que termina en 130 grados Celsius. Sí, por favor. Bueno, claro. la que termina en 130 grados Celsius, ¿sí? Es la Treival en por ciento, está dada en % de saturación. ¿De acuerdo? Ahí les tiene que dar aproximadamente 26.1. Advertencia. Ustedes van a necesitar la carta para el examen. La carta me la van a hacer doble carta. ¿Sí? Sus lecturas en carta, no tamaño carta, sino doble carta, para que puedan dar esos puntos decimales en algunas de estas cantidades. ¿Sí? Que puedan leer con un poquito más de precisión. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, esta es la parte de los primeros dos temas, la introducción al pecado, el manejo de cartas psicométricas. Ya terminamos esta unidad. Profesora, perdón por interrumpir. La tarea dijo que la íbamos a subir. ¿Se va a subir directamente al Classroom o se va a mandar por correo electrónico? Yo creo que al Classroom. Sí, ya la maestra está manejando la plataforma y luego ella me comparte. ¿Sí? Por favor. Bueno, hablamos de tiempos y todo, nada más tienen hoy y hasta antes de las 4 de la tarde ya debe de estar la tarea. Ya mañana es otra sesión, es otro tema y ya quedó. ¿Sí? Por favor. Ok, profesora, muchas gracias. De nada, Gracias. bonita Hasta tarde. luego. Gustavo, Alexis, Alejandra, Santiago. Hasta luego, maestro. Gracias. Y hasta luego, Jesús Soberano. Hasta luego, profesor. Alejandra, Juan Carlos. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora.